Hola, mi nombre es Armando Miguel Gómez Peña, soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mejor conocida como la UAS. Este es mi video expositivo de la materia Bases para el Análisis Biométrico, donde voy a estar exponiendo de algunos temas y los conocimientos adquiridos de estos temas. De los temas que elegí para exponer está el método estadístico y toma de decisiones, medidas de tendencia central y las herramientas tecnológicas y estadísticas. En primer lugar, tenemos el método estadístico y tomas de decisiones. Básicamente, y en pocas palabras, el método estadístico es una serie de pasos que se utiliza para analizar, interpretar y organizar datos, los cuales nos van a permitir obtener información confiable. En el área de la salud en general, el método estadístico es muy importante porque es el que permite a los profesionales de salud tomar decisiones más acertadas para posibles tratamientos o también para tomar medidas preventivas para prevenir enfermedades. En los pasos del método estadístico, porque como ya había mencionado, es una serie de pasos. En primer lugar, tenemos lo que es el planteamiento del problema, que es básicamente definir claramente qué es lo que se quiere investigar. En segundo lugar, tenemos lo que es la recolección de datos, que consiste en obtener la información necesaria para realizar el análisis estadístico. Por ejemplo, en la recolección de datos nos podemos apoyar de diferentes herramientas, lo que son las encuestas, las entrevistas, que estas pueden ser cerradas, abiertas o semiestructuradas. También podemos hacer grupos focales o grupos de discusión. En tercer lugar, tenemos lo que es la organización de los datos, que es básicamente clasificar y organizar los datos en tablas o bases de datos. Una base de datos muy utilizada o conocida a nivel global es Excel. También tenemos en el paso número 4 lo que es la presentación de datos, que básicamente mostrar los datos mediante tablas, gráficas o diagramas, en el cual podemos utilizar tablas de frecuencias o gráficos de pastel, entre otros. En el paso número 5 tenemos lo que es el análisis de datos, que consiste en aplicar medidas estadísticas o operaciones matemáticas básicas estadísticas, que podrían ser las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, entre otras, por ejemplo, la incidencia, mortalidad, prevalencia. En el lugar número 6 tenemos lo que es la interpretación de los resultados, que es básicamente decir claramente lo que explican los resultados. Por ejemplo, si nosotros estamos realizando un análisis estadístico de cómo afecta el tabaco a la salud pulmonar y de 15 pacientes tenemos 10 que consumían tabaco, y estos 10 pacientes sufrieron cáncer de pulmón a consecuencia del tabaco, podemos concluir que el tabaco es malo para la salud pulmonar. Y por último, tenemos la toma de decisiones y conclusiones. Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos que el tabaco es malo para la salud pulmonar, podemos tomar medidas preventivas para evitar que el consumo de tabaco y que se altere la salud pulmonar de los pacientes o las personas. En segundo lugar, como tema, tenemos lo que son las medidas de tendencia central, que las medidas de tendencia central son valores que representan el centro o el valor más representativo de un conjunto de datos. Las principales son la media, mediana y moda. La media o promedio, también mejor conocida, es la suma de todos los datos dividida entre el número total de datos. La mediana, que viene siendo el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos organizados de menor a mayor. Y por último, la moda, que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Esta puede ser de tres tipos: puede ser unimodal, que es cuando se repite una sola vez el mismo dato; bimodal, que es cuando se repite dos veces diferentes datos; y multimodal, que es cuando se repite tres o más veces el mismo dato.
Aquí en las medidas de tendencia central tengo un ejemplo que elegí como ejemplo el peso de pacientes y la relación con el sobrepeso. En un grupo de 10 pacientes adultos se registran los siguientes pesos en kilogramos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la moda, que como había dicho, es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, nosotros aquí podemos ver el conjunto de datos y observando, el valor que más se repite en este conjunto es el 88. Por tanto, la moda de este conjunto de datos es 88 y esta es unimodal, porque el único número que se repite varias veces es solamente uno, que es el 88. Después tenemos la media, que esta es su fórmula, la cual nos dice que la media es igual a la suma total de los datos dividido entre el número total de datos. Por ejemplo, aquí yo realicé la suma de todos los datos, que me dio 914, y después conté cada uno de los datos y el número total de datos es 11. Entonces yo voy a tomar la suma total de los datos, que es 914, y el número total de datos, que es 11, y lo voy a dividir. Lo que esto me dio fue 83 kilogramos. Entonces la media en este conjunto de datos o en este grupo de pacientes con sobrepeso vendría siendo 83 kilogramos. Después tenemos la mediana, que su fórmula es mediana igual a número total de datos más 1 dividido entre 2. Entonces, como ya yo tenía el número total de datos, que es 11, aquí lo puse, a ese 11 le vamos a sumar 1, como dice la fórmula, y después lo vamos a dividir entre 2. Entonces, 11 más 1 me dio 12, dividido entre 2 me da 6. Entonces, esto quiere decir que la mediana se encuentra en la posición número 6. Algo muy importante, los datos tienen que estar organizados de menor a mayor. Y por ejemplo, aquí el 88 yo solamente lo puse una sola vez porque no es necesario poner los 388. Entonces, una vez organizados los datos de menor a mayor, voy contando y en la posición número 6 tenemos el 85, que estoy viendo que puse un error y puse aquí que la mediana era 82. Pero bueno, la mediana aquí que se encuentra en la posición número 6 es 85. En las herramientas tecnológicas y estadísticas tenemos, como ya había mencionado, una de las más globales o conocidas, que es Excel. Excel es una herramienta básicamente de hojas de cálculo, la cual nos permite realizar tanto como gráficos, tablas de frecuencia. También cuando tenemos un grupo de datos, un conjunto de datos demasiado grande, es muy útil porque ya viene con fórmulas preinstaladas, se podría decir. Por ejemplo, ya se encuentra la fórmula de la media, que simplemente es seleccionar los datos, escribir la fórmula y automáticamente Excel te da lo que es la media. Así mismo con la moda, uno selecciona los datos, pone fórmula de la moda y automáticamente Excel ya te da lo que es la moda. Una de las herramientas más utilizadas y más conocidas en lo que es a nivel global. Por último, ¿qué cambió en mi forma de ver los datos en salud? Bueno, yo en realidad no soy muy fan de las matemáticas. Por ejemplo, cuando me decían que análisis biométrico básicamente era estadística, matemática, yo decía, bueno, me va a ir muy mal en esa materia y cosas porque los números y yo no nos llevamos. Pero cuando di la materia me di cuenta que en realidad es una materia muy bonita en primer lugar y muy útil en los que es el área de salud, porque antes yo veía simplemente como los datos, la estadística, como número vacío, no le daba como mucha importancia. Pero después cuando entré a la materia me di cuenta de lo importante que es la estadística y los datos en el área de salud en general. ¿Por qué? Porque los datos no solamente son números, sino que en el área de la salud también ayudan a mejorar la salud del paciente y también a prevenir enfermedades, a básicamente a darle una mejor calidad de vida a las personas. Entonces fue una manera muy radical que cambió mi forma de ver los datos. Gracias, eso fue todo.